días, Dios le bendiga en esta mañana. Gracias por el favor de su sintonía. Sean todos bienvenidos a su programa favorito de todos los jueves, J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Les saludamos en nombre de nuestras autoridades, en la persona del ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Diamorfa, y nuestro director de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto, MIDE, capitán de navío, Augusto Lizardo González. Con ustedes desde cabina en Santo Domingo, esta servidora, Yanivel Luna, y me hago acompañar de mis compañeras. Buenos días, chicas, ¿cómo están? Buenos días, Yanivel. Para nosotros es un placer iniciar este programa este jueves con una canción muy bonita de Manny Cruz para el deleite de todos nuestros oyentes. Recuerden sintonizar por nuestra radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas 106.9 para la zona metropolitana, 102.7 para todo el país. También pueden sintonizar por nuestro portal digital hfa.mil.do. Erika, buenos días. Buenos días, chicas, a nuestra invitada que en breve vamos a estar presentando, Manuel en los controles. Señoras, agradecerles que estén con nosotros cada jueves de 10 a 11 de la mañana en este espacio donde civiles y militares se dan la mano. Señores, de inmediato vamos a iniciar con la palabra de Dios, poner en manos este programa que va a ser de suma importancia para la ciudadanía, tanto civil como militar, de concientizar y ayudar a la prevención de los criaderos del dengue. Sabemos que la situación actual en el país es un poquito complicada con relación al tema, entonces decidimos traer esta edición especial para ayudar a todos los que nos escuchan y los que nos ven a través de nuestras redes sociales a mitigar un poquito ese impacto en la sociedad, en la ciudadanía dominicana. Dice el Salmo 41, versículo 3, el Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad restaurará su salud. Palabra del Señor. Amén. Así es, de inmediato vamos a hablar sobre las noticias más destacadas de esta semana. Iniciamos con que la Dirección General de Contrataciones Públicas calificó de exitosa la puesta en marcha por el Ministerio de Defensa del Sistema Electrónico de Compras y Contrataciones o portal transaccional de uso obligatorio para las instituciones del Estado. En una comunicación del director del organismo, Carlos Pimentel, dirigida al señor ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Diamorfa del Ejército de República Dominicana, explica que teniendo en cuenta la madurez exhibida y demostrada en el uso de la herramienta, ya no es necesario el acompañamiento técnico que ofrecía esa entidad al Ministerio de Defensa. En otro orden, la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas, CEFAC, inició el 16º ejercicio de puesto de mando virtual y el 12º ejercicio de comunicación, eventos donde se abordarán temas sobre fenómenos atmosféricos. Ambos eventos se desarrollan desde el 28 y culminan justamente hoy 28 de septiembre y son organizados por la Escuela de Graduados de Doctrina Conjunta General de División Gregorio Luperón de la Facultad de Ciencias para la Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional de la Universidad Nacional para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez, UNADE del Ministerio de Defensa. Y el Ejército de República Dominicana llevó a cabo la ceremonia de graduación de la 85ª y 86ª promoción del curso de experto en operaciones montañosas Cazador, así como el curso de liderazgo militar para alistados, los cuales se imparten con el objetivo de proporcionar al personal la capacitación, destreza y experiencia necesaria para desempeñar tareas de manera óptima en las distintas operaciones que realiza la institución en el territorio nacional. Estos cursos tuvieron una duración de 45 días y lo recibieron oficiales cadetes de cuarto año, alistados, quienes se adiestraron con las técnicas y tácticas necesarias acorde a las unidades de fuerzas especiales para operar en zonas montañosas. De igual modo, con la colaboración de más de 100 participantes, el Ejército de la República Dominicana ya inició el torneo de boxeo cívico-militar en honor a su patrono San Miguel de Arcángel. Se está celebrando en el Club Mauricio Báez. Comenzó el día 27, 28 y culmina justamente mañana. Y esta actividad inicia a las 4 de la tarde.
Y finalizando las noticias, con un total de 21 participantes, el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, CESAC, llevó a cabo el curso de entrenamiento en seguridad de la carga aérea y correo, con el fin de instruir al personal asignado a esa área que ejerce funciones propias del manejo de carga, así como también encomiendas de mensajería por expreso y por correo. Hasta aquí las noticias más relevantes de la semana. Vamos a nuestra primera pausa. Al retornar vamos a abordar el tema del dengue, cómo prevenirlo, cómo cuidarlo, cómo evitar que nuestros niños y nuestros envejecientes y nosotros mismos evitar contagiarnos. Así que no se despegue, ya regresamos. Y regresamos a su programa J5 Interactiva, un espacio donde civiles y militares se dan la mano a través del dial 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para el resto del país. Señores, sabemos que las estadísticas publicadas por la Organización Panamericana de Salud detallan que el dengue está en un periodo de repunte a nivel internacional. El mismo informe afirma que en República Dominicana se han registrado uno de los indicadores más altos en toda la región. En el presente año 2023, la región de las Américas, según los reportes, ha experimentado un aumento significativo en los casos de dengue. Es por esto que hoy vamos a recibir a un especialista en el tema que nos va a arrojar informaciones importantísimas para poder ayudar y ayudarnos, ¿no?, a bajar un poquito este porcentaje. Sabemos que muchos niños en las escuelas, los envejecientes, como decía mi compañera antes de irnos a pausa, es complicado los cuadros clínicos que se están presentando en el momento. Entonces, siempre traemos temas importantes para que todos los radioescuchas se puedan llevar un granito de arena, un poquito de conocimiento a sus hogares. Así es, en el día de hoy los periódicos titulan que unas cifras que indican que ofreció el Ministerio de Salud Pública, donde se ha reportado un total de 1.201 casos sospechosos de dengue activo, aunado a unas 9 muertes en lo que va de año, y una más con respecto al último informe. Así que le damos formal bienvenida a la doctora que nos acompaña el día de hoy, asimilada médico pediatra infectóloga, doctora Carmen Sara Mota, quien es ayudante de infectología en el Departamento de Pediatría del Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas. Bienvenida, doctora, un placer tenerla aquí. Buenos días, gracias por la invitación. Como dicen en la introducción, estamos en presencia, ¿no?, de un brote, de una epidemia de dengue, que, como también describen, no es exclusiva de República Dominicana. De hecho, desde el año pasado se viene experimentando en otros países de Latinoamérica aumento de casos de dengue. De hecho, en toda la región hay más de 2 millones de casos, y de esos 2 millones, prácticamente 1,5 millones corresponde a Sudamérica, o sea, al Gran Brasil y la parte del cono sur de Argentina, la parte sur de Argentina, que colinda con Brasil, que es su zona, donde precisamente cuando es el verano de ellos, que es el invierno de nosotros, se presentan estos casos. Es decir, que ya, o sea, es algo que coincide con lo que se está viviendo en la región, y lo tenemos en nuestro país. Doctora, ¿qué es el dengue y cómo se transmite? Mira, el dengue es una enfermedad infecciosa causada por un virus, el virus del dengue, que se transmite por la picadura de un mosquito. Ese mosquito del género Aedes aegypti, que es un mosquito urbano, que es el que normalmente tenemos en nuestro alrededor, que es el que crece en los floreros, en esas aguas que tenemos, las matitas, en el agua que se acumula. Por ejemplo, si la semana que pasó llovió y usted tenía en el patio artefactos que podían almacenar agua, pues ahí se puede crear el mosquito. Por eso la gente tiene la percepción o piensa, pero es el mosquito que lo causa. No, el mosquito lo transmite. O sea, el mosquito es, digamos, el protagonista es el virus, porque sin virus no hay enfermedad, pero sin mosquito no hay transmisión de enfermedad. Dicen en las películas dicen que para que haya un héroe tiene que haber un villano, y que el que le da sentido al héroe es el villano. Pues en este caso, digamos que si el héroe es el virus,
El mosquito es ese villano que le da sentido, porque no existen uno sin otro. De hecho, si una persona con virus, o sea, está portando el virus del dengue, llega a un lugar donde no hay mosquitos, la transmisión se para en él. Por eso la importancia del mosquito. Hablen un poco de los factores que influyen en la propagación del dengue. Bueno, son varios. Por ejemplo, tenemos que estuvimos en presencia, ¿no?, de brotes de lluvia. Entonces tenemos las lluvias, las altas temperaturas que maneja nuestro país y la alta humedad. Eso permite que la población de mosquitos crezca. Aunado a que tenemos que recordar que el dengue es una enfermedad endémica de nuestro país. Endémica, ¿qué es endémica? ¿Con qué se come eso? Bueno, endémica simplemente, dicho en un español llano dominicano, es una enfermedad que vive con nosotros. Si recordamos el COVID, que digamos es de las enfermedades que todo el mundo sabe porque se fue muy comentado, decíamos que el COVID se va a quedar como endémico. Lo que significaba era eso, que luego de los brotes vamos a tener casos esporádicos. Siempre tenemos casos de dengue. O sea, los que trabajamos en el sistema sanitario sabemos que siempre aparecen 1 o 2 casitos de probables dengue. Pero ahora estamos en presencia de un gran brote porque cada cierto tiempo, aunado con nuestros factores climáticos, con los factores ambientales que tenemos, porque muchas personas acumulan cosas en sus patios, acumulan cosas en sus entornos que son fuente, o sea, de criadero de mosquitos. Además, en aquellos sitios donde el agua no llega apropiadamente y la gente tiene que conservar agua para su uso, si no la almacena y la guarda apropiadamente, también puede propiciar el criadero. Entonces, tenemos población de mosquitos, tenemos los factores ambientales. ¿Y qué otra cosa tenemos? Tenemos una población susceptible que no ha estado en contacto con el virus y que puede presentar la enfermedad. Además, se ha podido comprobar en las últimas muestras que se han tomado que también tenemos la participación de otro serotipo del dengue, que es el serotipo 3. El dengue tiene 4 serotipos, 1, 2, 3, 4. Usualmente el que predomina usualmente en nuestro país es el 2. De hecho, en las muestras tomadas de los casos de años anteriores, en muchos países circulaban los 4 y en el nuestro solamente se detectaba el 2. Pero actualmente se está detectando también circulación del dengue tipo 3. Entonces, eso lleva a que tengamos casos porque probablemente muchos de nosotros no han estado en contacto con ese serotipo. Y cuando te da dengue, puedes tener inmunidad contra el serotipo que te afecta. Si te afectó el del serotipo 2, tú vas a tener inmunidad contra el serotipo 2, pero no vas a tener inmunidad contra el serotipo 3 o contra el serotipo 4. Epa. Por eso, así mismo, por eso, una persona que vive en una zona endémica de dengue, pues puede tener dengue hasta 4 veces. Wow. Doctora, usted hablaba sobre el almacenamiento correcto del agua. Sabemos que hay personas que viven en zonas que no les llega el agua constantemente, o sea, diario, y tienen que recurrir a guardarla para poder hacer sus quehaceres. ¿Cómo se debe guardar y almacenar el agua para evitar la propagación o que se generen esos mosquitos? Bueno, ustedes recuerdan, bueno, quizás ustedes estaban muy chiquitas, pero a lo mejor les suena esa campaña de hace unos años de cloro untado, tanque tapado. No hay otra estrategia, es cloro untado, tanque tapado. Es decir, se deben limpiar los bordes de los tanques con cloro y sellar apropiadamente donde esté acumulada esa agua. Porque déjenme decirles que incluso en tinacos, aunque usted no lo crea, si el tinaco está destapado y usted lo revisa y ve el borde, puede encontrar. La mosquita pone los huevos como en el borde, y luego de ahí salen las larvas, que son los gusarapos. Para que la gente lo entiende, o sea, porque dicen, ¿cuáles son las larvas? Los gusarapos. Esos gusarapos que los muchachitos le dan a los betas, a los picaditos. Bueno, eso. Que sirven de alimento. Exactamente. Son los hijos de la mosquita. Y algo muy importante. Quien pica es la hembra. Pero la hembra pica porque necesita esa sangre caliente para fertilizar sus huevos. O sea, cuando ella está encinta, cuando tiene sus huevos adentro, no vamos a decir embarazada porque realmente los huevos se ponen y germinan fuera. No es como el proceso de los mamíferos que todo el producto se germina adentro. Pero ella necesita esa sangre para que esos huevos maduren y luego entonces los pone. ¿Qué ocurre? Cuando la mosquita pica,
el virus pasa a su intestino, luego pasa a su sistema, tiene una serie de cambios, madura y luego vuelve otra vez a sus glándulas salivares de manera tal que en un transcurso de aproximadamente una semana, cuando ella vuelve a picar, ya ella es capaz de transmitir. Ok. Pero lo más interesante de esto es que una vez ella adquiere el virus, ella es transmisora de ese virus mientras ella vida tenga. ¿Cuánto puede vivir un mosquito de esto? Hasta 30 días. Es decir, un mosquito adulto puede vivir hasta 30 días antes de que sea intersectado por alguna mano o por alguna chancleta o por alguna una raqueta eléctrica o eso nunca se sea olvida. víctima de algún gas o en fumigación. Si vive una vida plena son 30 días, y son 30 días en que puede ser infectante. Y la otra cosa que también se descubrió hace algunos años en diferentes estudios es que también sus hijos nacen ya con el virus, o sea, hay transmisión transovárica de mosquito a sus crías. O sea que nacen mosquitos adultos, perdón, mosquitos adultos con el virus. Wow. Ventaja que los mosquitos machos no transmiten la enfermedad porque los mosquitos machos no pican mamíferos, o sea, no pican personas, porque se alimentan de frutas y ese tipo de cosas. Pero las hembras sí, porque necesitan la sangre. Para poder, vamos a decir, criar. Exacto, para poder perpetuar su especie, porque realmente, a pesar de que los seres humanos hablamos de control natal y de que somos muchos, el instinto de las especies es conservarse. Sí, Entonces hacen todo lo reproducirse. posible por reproducir y mantener esas crías para que la especie perpetúe. Y eso es lo que hacen los mosquitos. Alguien dirá, pero los mosquitos lo único que hacen es daño. Sí, pero los mosquitos son alimento de otros componentes de ese ecosistema Claro. y mantienen un equilibrio en el ecosistema, por lo que plantear la erradicación total de los mosquitos en ciertos niveles posiblemente tenga un impacto en el medio ambiente. Incluso es tal el instinto que tienen las especies ¿verdad? En perpetuarse, que una de las estrategias que se ha utilizado es tener mosquitos machos infértiles para que de esta manera pues no se fertilicen hembras y no nazcan más mosquitos. Las hembras rechazan a esos mosquitos instintivamente porque o sea, las especies son así. El macho que se ve que no va a proveer es desechado. Como igual la hembra que se ve infértil también, porque el objetivo de los animales es reproducirse. Claro que sí. Antes, en esa misma línea, doctora, a la vista, a los humanos, ¿cuáles son las características que nos dan las señales de decir es un mosquito del dengue? Bueno, se describe que tiene patas blancas, pero realmente, para usted ver esas patas blancas, yo diría Complicado. que piense que todos los mosquitos son sospechosos Claro que sí. y protéjase de ellos. Ay, Bueno, doctora, antes de irnos a una breve pausa, quiero dejar abierto, porque cuando veníamos entrando a cabina, usted mencionaba sobre la inmunidad, ¿no? Sí. Y me parecía, desde usted me lo decía, yo decía, pero hay una vacuna. Y realmente después digo, pero dicen que es para la influenza y la gente tiende a confundir también. Todo. Pero hay vacuna de dengue. Lo que pasa es que no está disponible en nuestro país, pero existe vacuna de dengue. De hecho, hay 2 vacunas contra el dengue que no están en nuestro país. Una está aprobada en Estados Unidos, que se llama Dengvaxia, y se aplica a partir de los 9 años. Tiene el requisito que la persona tiene que haber padecido dengue, ya sea que, bueno, por lo menos sorológico, o sea, tiene que tener una prueba de laboratorio que demuestre que estuvo en contacto con dengue antes para recibir la vacuna. Está aprobada por la FDA en Estados Unidos para las personas que viven en zonas endémicas de dengue de Estados Unidos. ¿Cuáles son esas zonas? Puerto Rico, Islas Vírgenes, el sur de Florida, donde hay casos más autóctonos tropical, de dengue, o sea, exactamente. Y por otro lado está la vacuna, es la Dengvaxia, es una vacuna que cubre para los 4 serotipos y que tiene efectividad en disminuir la enfermedad grave por dengue, pero tiene, por lo menos para
para nuestro escenario tiene la limitación de que tú tendrías que, para aplicarla, o sea, me tienes que traer una prueba de dengue para yo saber que te dio dengue antes para poder recibirla, y que además es a partir de los 9 años y nosotros tenemos muchos casos por debajo de esa edad. De hecho, la mayoría de los casos, si tú revisas el boletín de la Dirección General de Epidemiología, encuentras que un gran porcentaje de casos es en personas de menos de 19 años. En hospitales pediátricos. Y los hospitales pediátricos, o sea, todos los hospitales están abarrotados de pacientes, pero sobre todo los pediátricos tienen una gran carga. Por otro lado, la vacuna Qdenga es una vacuna que también es activa contra los 4 serotipos, tiene la ventaja que se puede aplicar a partir de los 4 años de edad y no necesita el requisito de haber padecido dengue, o sea, no hay que llevar una prueba de dengue ni preguntar sobre eso, simplemente recibir la vacuna y se aplica a partir de los 4 años. Esta vacuna Qdenga fue aprobada en Argentina, Brasil, Indonesia e incluso también la Agencia Europea de Medicamentos también fue aprobada para su uso en Europa. Obviamente que Europa no tiene así como casos de dengue por el tipo de clima que tiene, pero tiene personas que viajan y tiene algunas zonas de clima tropical húmedo que podría presentar casos. Y en el caso de Indonesia es parte del Asia tropical donde hay casos de dengue, igual como aquí, con mucha morbilidad, o sea, con muchos casos no de personas enfermas. Aún así, como el mosquito Aedes aegypti puede transmitir otras enfermedades como son Zika y chikungunya, la Organización Mundial de la Salud recomienda que a pesar de que un país cuente con las vacunas contra dengue, se siga incentivando lo que es el control ambiental, es decir, de disminuir la población de mosquitos, de evitar su picadura, porque tú puedes vacunarte contra dengue en caso de que esté disponible, pero no evitarías otras enfermedades como Zika y chikungunya que también le transmite el mosquito. Oye, eso de la chikungunya es una cosa que Terrible. Solo Dios sabe. Sumamente incómoda. Muy, muy incómodo. Señores, nosotros vamos a una breve pausa comercial. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @mdefensard en Facebook, Instagram y Twitter. Ya venimos. Ya estamos de regreso en su programa J5 Interactivo, donde estamos hablando sobre cómo prevenir la propagación del dengue. Y para ellos tenemos con nosotros la infectóloga doctora Carmen Sara, con quien tenga una duda o quiera hacerle alguna pregunta puede llamarnos a cabina en el 809-200-3141, 809-200-3141. Doctora, ¿cuáles son los síntomas que presenta una persona que tenga el dengue? Bueno, el dengue pasa por diferentes fases. La fase que presenta todo el mundo es la fase febril. ¿Qué hay en esta fase febril? Fiebre, malestar general, dolor de cabeza. Los niños mayores y las personas mayores pueden decir que les duele debajo de los ojos, que les duelen los ojos. Los niños muy pequeños usualmente lo que hacen es que lloran y se quejan, no tienen, ¿verdad? No te van a decir me duele la cabeza, sino que están irritables. Malestar, dolor muscular, dolor articular, o sea, en las coyunturas. Básicamente puede haber diarrea, puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede aparecer también dolor abdominal. Y en esta fase febril, si la persona va a buscar atención médica y le realizan un hemograma, puede encontrar en ese hemograma glóbulos blancos bajos, o sea, leucopenia, porque los virus tienen ese efecto de bajar los glóbulos blancos y pueden estar las plaquetas también un poco disminuidas. Pero lo más importante para el personal médico es evaluar esa parte clínica. Y básicamente esos son los síntomas que hacen sospechar de dengue. En este momento, todo el que va a una emergencia, si tiene fiebre puede ser la fiebre tan poquita de 2 días como tanto de 7 días. Pero usualmente, o sea, la definición de caso sospechoso es cualquier persona que viva en una zona endémica de dengue o transmisión de dengue, o sea, en este momento cualquier persona que viva, que resida o esté de viaje en República Dominicana, o incluso si una persona reporta que estuvo en este país y llega a cualquier otro lugar del mundo y tiene fiebre y malestar y su médico le pregunta, ¿dónde estuvo usted hace 2 semanas? Yo estuve de vacaciones en Santo Domingo. Entra dentro del caso sospechoso si tiene fiebre y dolor de cabeza, dolor retroocular, dolor articular, dolor muscular, vómitos o diarreas, claro, acompañados de fiebre, entra como caso sospechoso.
Es bien cosa, porque a veces uno se siente mal en casa. Entonces, en este tiempo que hay tanto dengue, y no solo el dengue, tenemos otras enfermedades transmitidas por virus. Existe una característica que usted como doctora puede decir, lo veo, es dengue. ¿Existe? Bueno, muchas veces uno dice, sobre todo cuando el paciente está, porque esa es la fase febril, luego de la fase febril hay una fase que se conoce como fase crítica, que es cuando el paciente inicia lo que es el marcador más importante del dengue, que es la extravasación. ¿Qué es la extravasación? Bueno, no es más que por mecanismos de la misma infección, la persona comienza a presentar datos de hinchazón, o sea, se altera el abdomen, se ve, por ejemplo, en los niños como la barriguita como que le aumenta, se ve edema de los párpados, y si hacemos imágenes podemos encontrar presencia de líquido a nivel, o sea, derrame pleural, o sea, a nivel del pulmón. Y esto, o sea, muchas veces el paciente cuando está en la fase crítica tiene como una fase muy característica y se ve así como gatadito, y uno, en ese contexto de dengue uno dice, bueno, parece dengue, pero lo que principalmente nos hace sospechar de dengue es el momento epidemiológico. Es decir, tenemos muchos casos y como dije anteriormente, si estamos en un país donde hay transmisión de dengue y tú tienes fiebre, malestar general, eso puede ser muchas enfermedades, pero el dengue debe entrar en el diagnóstico diferencial. Okay. Pero no hay como o sea, hasta que uno no hace una prueba confirmatoria de dengue, así por clínica, básicamente es la sospecha por el contexto epidemiológico. Pero no hay como un signo, es como que, por ejemplo, en el sarampión salen unas manchitas a nivel del segundo molar en la boca, que si un niño tiene fiebre de erupción y uno le abre la boca y ve esas manchitas, eso es sarampión. El dengue no tiene como un signo clínico, que yo digo, bueno, si viene con... Camil tiene fiebre. No, o viene con que tiene fiebre y no puede abrir el ojo derecho, eso es dengue. No, o sea, no hay una característica. Exacto, si no, tenemos ese conjunto de signos y síntomas, tenemos el contexto epidemiológico y podemos hacer pruebas confirmatorias que nos pueden dar el diagnóstico virológico, es decir, pruebas de detección del virus o de partículas del virus, o pruebas de anticuerpo que también nos den la idea de si el dengue está actual o si quizás esos anticuerpos dicen que es de memoria y tenemos que seguir buscando la causa de ese proceso febril. Doctora, los hospitales militares han jugado un rol fundamental en apoyo a las autoridades sanitarias del país, brindando asistencia a las personas que acuden a ellos a buscar ayuda para combatir los síntomas del dengue. 2 preguntas. ¿Cuál es el protocolo a seguir cuando llega una persona con dengue, o sea, el tratamiento? Y dígame la verdad, ¿el jugo de guayaba con pimiento rojo funciona? El jugo de guayaba y morrón funciona para crear más náusea, más dolor abdominal y más malestar a la persona que lo está ingiriendo, que usualmente comienzan a ingerirlo desde que le dicen que la placa está tan bajita, que generalmente coincide con un momento donde tienes más malestar, donde ya tiene 3 días que no come, estás vomitando, y entonces encima de eso, entonces, en resumen, no sirve para nada. No me diga eso, que yo he bebido mucho. Eso es amo. Mire, no, y a lo que nos están escuchando, porque muchas personas cuando tienen un paciente hospitalizado acuden No guayaba. imaginan la cara de felicidad que tienen, por ejemplo, los niños más grandecitos. Cuando yo veo esa botella roja y al lado le digo, doña, no le des eso al niño, no sé qué. Y cuando yo le digo, cuando son niños grandecitos que pueden, por ejemplo, un niño pequeño de 4 o 5 años, como que le es un poquito difícil, ¿verdad?, convencer a la madre. Pero ya lo que son grandecitos, 8, 7, o sea, los adolescentes, cuando yo le digo, no te tome eso, nada más sean así, como que se le ve el alivio, como que dice, ya dijeron no que no me está, beban eso. está mal que se lo beban, o sea, porque para hidratarse funcionaría. No funciona para hidratar. Ay, Dios No mío. funciona para nada. Y de hecho, las soluciones que se recomiendan para hidratar oralmente deben ser soluciones de hidratación oral, las que se utilizan también para diarrea, pero usualmente vienen algunas en concentraciones diferentes. ¿Por qué? Porque las soluciones de hidratación oral tienen una concentración similar a la del plasma, o sea, la de nuestra sangre. Un jugo tiene más soluto, va a tener un componente de azúcar que no te va a hidratar apropiadamente. Doctor, ¿y de dónde salió eso? Que con un jugo... Ni idea. No sé de dónde salió ni la del jugo, ni sé ni de dónde salió la de la... Doctora, yo creo que de la sopa de pecho de el señor paloma. Cordero le gusta ese jugo y ya no quieren hacerlo en la casa. No,
Yo creo que a mí sí. me gusta el jugo, a mí me gusta el jugo, a mí me gusta Señor ese Cordero, jugo. ¿le gusta el jugo? Pero que he escuchado pero lo que eso ayuda mucho. Pero ahora usted me está desmontando un santo. Es que, no, y me voy a ganar enemigos. Lo que pasa es que yo no sé por qué en esta época es tan difícil para un profesional demostrar, o sea, para un profesional expresar una idea y que sea aceptada. Si yo fuera una influencer, yo te lo digo y tú lo tomas como bueno y válido. O sea, si yo no fuera médico, ni yo llegara aquí como influencer con 5 millones de seguidores y te digo no sirve, y tú Y la gente lo acepta más tú rápido. dices, ay, ya fulana dijo Que no se puede que tomar. no, pero viene un médico Y te explica de manera dice que no, científica. pero que no puede ser. Por eso el mundo está así. Pero realmente no. Mira, los jugos verdes, jugo de guayaba con morrón, jugo de zanahoria con remolacha, zanahoria con limón, etcétera, pueden tener efectos beneficiosos porque tienen vitaminas, pero incluso yo no soy nutrióloga, pero soy pediatra, aunque estoy enfocada en infectología, pero igual lo que recomiendan incluso los nutricionistas es que consumas la fruta o el vegetal, porque el jugo incluso pierde propiedades. Si tú No, y haces las un jugo, azúcares añadidas. le agregas azúcar y además que tú haces un jugo y haces un garrafón y lo guardas y ya eso pierde completamente propiedades, mientras que si tú haces, por ejemplo, una mermelada de ají morrón, por ejemplo, que se hace y comes algo con esa mermelada o te comes la guayaba, vas a tener todos los beneficios de ambos, o sea, tanto del vegetal como de la fruta. Tienen beneficios, o sea, tener una dieta que contenga muchos vegetales y muchas frutas siempre va a ser beneficiosa, pero el efecto directo que se le atribuye a que sube las plaquetas, no lo tiene. No hay forma de que lo tenga. ¿Por qué? Porque las plaquetas bajan en el dengue por un factor inmunológico y propio de la enfermedad, que las disminuye. Sin embargo, las plaquetas en el dengue no siquiera son un factor predictivo de sangrado. Un paciente puede llegar a tener menos de 50.000 plaquetas y no sangrar por eso. Puede sangrar por otros factores. Y a medida que la enfermedad avanza, las plaquetas comienzan a aumentar de manera natural sin necesidad de hacer nada. Yo creo que se les pegó la fama a los jugos, porque como empezaban a tomar desde que el niño estaba en la consulta y el pediatra decía hay que ingresarlo porque tiene dengue y llamaba a la tía, ay, él tiene dengue. Ya cuando el niño llegaba a la habitación, ya llegaba la tía con el jugo. Y comenzaba a tomarlo cuando las plaquetas estaban más bajas. Como después que tenía 3 días tomando, que las plaquetas empezaban a subir, que como querían iban a subir, entonces se le atribuía. Pero no hay forma de que de hecho, nada de lo que uno hace en la enfermedad sube las plaquetas. No, es que los virus tienen Incluso, su proceso. Y mira, tienen su tiempo determinado en el cuerpo, incluso, dependiendo de aunque qué tan uno- saludable tú estés. Aunque uno no lo crea, el dengue es autolimitado. Lo que ocurre es que el dengue tiene una fase, sobre todo aquellas personas que tienen una segunda infección, donde cuando una persona, por ejemplo, se infecta de dengue y el cuerpo reconoce, ocurre en nuestro sistema una reacción de ese antígeno que es el virus con los anticuerpos que se producen y se produce una respuesta inflamatoria muy elevada, que es incluso similar a la inflamación que puede producir también el COVID, pero se alteran otras vías. Entonces, ¿qué pasa? Que esos compuestos que se forman de esa reacción inmunitaria van a atacar lo que es el endotelio. Ahora sí me complico esta mujer. ¿Qué es el endotelio? Los vasos sanguíneos tienen por dentro un recubrimiento que se llama endotelio, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si vemos la sangre, cuando ustedes ven un hemograma, ven que les reportan leucocitos, eritrocitos, etcétera. Esa es la parte forme. Esas células van suspendidas en lo que uno ve como líquido, que es plasma. Si ustedes van a un laboratorio y le piden que le muestren sangre centrifugada, van a ver que sube una parte clara, blanca, que es transparente, y abajo se queda un sedimento rojo. Son las células y es el plasma. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ese endotelio se daña por la acción del virus, esa parte plasma sale hacia el exterior,
Por eso decimos que en el hemograma vemos que el hematocrito y la hemoglobina suben, pero no es porque el paciente tiene más sangre. Lo que pasa es que como la sangre se ha concentrado, eso sale más elevado. Entonces, ¿a dónde va ese líquido? Ese líquido va a espacios donde no tiene que estar. Va al abdomen, por eso la persona se distiende y se ve que el abdomen está agrandado, se ven los párpados y no es que los sueros le han pasado de más, es que está edematizado, y el dato temprano de eso es el dolor abdominal, porque ese líquido comienza a inflamar la vesícula y esa zona que está ahí alrededor del hígado, y por eso lo primero que el paciente presenta cuando comienza a extravasar es ese dolor abdominal, que inicia sobre todo en lo que la gente conoce como la boca del estómago, y que es un dolor que va siendo sostenido. No es un dolor tipo cólico, porque no es un dolor que va y viene como cuando tenemos cólicos, no es un dolor que es fijo y que se va perpetuando y no mejora con omeprazol, no mejora con el paracetamol, no mejora con nada. Ahí en ese momento el paciente lo que tiene que estar es ingresado, manejándose con líquidos endovenosos y con mucha vigilancia. ¿Qué pasa con este líquido que sale? Este líquido que sale puede provocar cambios en la presión arterial, porque la presión arterial no es más que la presión con la que la sangre va por los vasos sanguíneos, que puede ser, si están muy rígidos, o si usted tiene una dieta con mucha sal y grasa alta, como es hipertensión, o puede ser en este caso, que como sale esa parte líquida, entonces la tensión baja. El paciente comienza a tener presión baja, el corazón al verse forzado porque la presión es bajita y la circulación periférica se compromete, entonces el corazón comienza a latir más rápido tratando de compensar, y esos son signos tempranos que nos dicen que el paciente puede estar presentando datos de extravasación, datos de carga. Ya cuando un paciente tiene estas cosas se supone que tiene que estar ingresado. ¿Cuándo un paciente con dengue se debe ingresar? Se debe ingresar si tiene signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Ese dolor abdominal que no se quita con nada, vómito, pero no vómito que él vomitó hoy a las 5 de la mañana y son las 10:50 y no ha vuelto a vomitar. No, es que empezó a vomitar y desde las 10 a esta hora ha vomitado 3 veces. No ha parado. A eso hay que, si tiene historia de que se mareó, mientras lo está evaluando ve que se marea, eso hay que ingresarlo inmediatamente y manejar con líquidos endovenosos. De manera dinámica, ¿qué significa dinámica? Yo no voy a poner un suero así a pasar, sino que constantemente hay que tomar la cardíaca, la presión de la persona, ver cómo está orinando, y el médico pues evalúa la velocidad de infusión de esos líquidos de acuerdo a ese estado hemodinámico. Control de la fiebre con paracetamol. Y bueno, pues cuando pasa esa fase crítica, el paciente comienza a orinar mucho, comienza a reabsorberse ese líquido que se ha extravasado, mejora el apetito, desaparece la fiebre y las plaquetas comienzan a subir sin el jugo. Doctora. Yo lamento mucho decepcionarlos. No era realmente la intención. Usted tiene a Camila un poco decepcionada con ese tema. No, un poco nada más, no, yo sé que... y yo creo que no solo yo. Eso sí es verdad. Doctora, no, y el pecho, una que a mí me sorprendió muchísimo, que fue la de la sopa de pecho de paloma. También. Una vez yo estaba viendo un paciente con dengue y el papá muy, me dice, doctora, sí, no, esa también. Doctora, y entonces, ¿qué usted cree si le hacemos una sopita? Yo deja las palomas vivir, que ya no tienen nada que ver con esto. No de esos seres viviendo, que no tiene nada que ver con esto. Doctora, ¿cuál es la tasa de mortalidad y el segmento poblacional más afectado? Mira, la tasa de mortalidad del dengue no debe ser, o sea, cuando se maneja apropiadamente no es alta. Actualmente, a pesar de que ya se suman 9, usualmente con los casos totales es menos de un 1%. Sin embargo, es una enfermedad que si se trata oportunamente, no debería tener mortalidad, aunque sí una alta morbilidad, es decir, una alta carga de enfermedad, porque la tasa de ataque sí es bastante alta y porque sobre todo se afecta mucho a la persona, afecta mucho a la economía, porque afecta a personas jóvenes y también afecta a niños. Entonces, cuando el niño tiene dengue, la madre deja de trabajar y eso afecta totalmente. ¿Quiénes son las personas más vulnerables? Mira, de manera general yo te diría que todos podemos ser vulnerables porque...
si no tenemos, no nos atendemos a tiempo, pues podemos descompensarnos. Por ejemplo, cuando una persona tiene estos cambios que yo mencioné, de presión baja, taquicardia, orina poca, si está sola y sin atención, puede, por ejemplo, una persona que viva sola, tiene le pasa eso en su casa, no llega a recibir atención, pues podría fallecer. ¿Quiénes son las personas más vulnerables? Siempre los niños más pequeños, las personas mayores, las personas que tienen enfermedad de base, entiéndase. Cardiópatas, diabéticos, pacientes que sufren de los riñones, pacientes que tengan enfermedad pulmonar, esos pacientes siempre van a ser de riesgo, y las embarazadas son también pacientes de riesgo, los niños muy pequeños y las personas muy mayores. Y como yo digo, el riesgo social. Una persona puede no tener signos de alarma, pero si vive muy lejos del centro de salud, debe quedarse ingresada. O si es una persona que vive sola. Por ejemplo, una persona joven muy sana, sospecha de dengue, tiene una prueba de dengue positiva y tiene síntomas, pero no tiene signos de alarma, lo que tiene es fiebre. Ah, pero yo vivo sola, doctora, o usted se va para donde su mamá o usted se queda aquí ingresado, porque no debe estar solo, aunque sea un joven sano, fresco y lleno de vida. Doc, el tiempo lo tenemos encima, pero yo no quiero que nos vayamos sin que usted me diga por lo menos 3 medidas, así bien rapidito, 3 medidas que la ciudadanía debe de tener pendiente en casa, en los espacios de trabajo, para poder prevenir o contrarrestar la situación. Elimine los criaderos potenciales de mosquito. Evite las picaduras de mosquito a través de, o sea, si tiene que estar fuera, trate de tener ropa, o sea, protectora, puede, o sea, manga larga, pero con telas ligeras, utilizar repelentes, sanar sus espacios, creo que he dicho más de 3. Y una muy importante, si tiene síntomas sospechosos, no se automedique, por favor, no se automedique. Acuda a un centro de salud para que sea evaluado y reciba atención médica oportuna. Y sería bueno también... Y a mis colegas, manténganse revisando las guías, actualizándose y no menosprecien ningún paciente. Siempre evalúe bien a su paciente, haga una buena historia, cuente bien esos días de cuándo empezaron los síntomas para hacer un buen estadio de la enfermedad, porque el dengue tiene etapas y cada etapa tiene una atención específica, y es bueno siempre saber en qué etapa está el paciente para la atención apropiada. Y poner el mosquitero, doctora. En eso sí no voy a decepcionarte. Usar mosquitero, evitar la picadura de mosquito, y puedes beberte tu juguito en cualquier momento. Claro, no le digan que no se lo beba. Pero no cuando hay dengue. O sea, es que cuando hay dengue no va a aportarte nada. Yo lo siento. De hecho, yo tuve una discusión Ella va a llegar peleando con el señor Cordero ahorita. Bueno. Eso es seguro, doctora. Yo creo que sí, Es una pelea segura que van a tirar hoy. Doctora, yo quiero agradecerle por su tiempo. El tiempo se nos fue volando. Usted es increíble. Una conversación interesante. Si nos lo permite, podemos en otra edición tratar otro tema y le invitamos si participa con nosotros. Será un placer. De parte de nuestra encargada de prensa, que es la que dirige este equipo. Gracias por sacar ese espacio de tiempo. Hoy nos enteramos que un poquito retirada. Pero de verdad, muchas gracias tenerla con nosotros. Gracias a ustedes. Señores, antes de irnos, queremos informarles unas cositas nuevas. Tenemos el qué hacer durante el fin de semana. Camila. Señores, sí, hay varias actividades que podemos realizar. Vayan al zoológico, vayan también a la Bienal que se está presentando en la Plaza de la Cultura. Erika. Sí, recordarles que hay espacios que son públicos, que podemos visitarlos sin costo alguno. Está el Jardín Botánico, que el precio es sumamente mínimo. Tenemos la zona colonial con el grupo Bonje los domingos de 6 a 10 de la noche. Señores, muchísimas gracias por permitirnos entrarnos a sus hogares y sus espacios de trabajo a través de la voz de las Fuerzas Armadas. Hasta una próxima.